Consideramos que no podemos seguir tolerando tanta manipulación y tanto intento de falsear la realidad, intento burdo de falsear la realidad. Por supuesto, el interés que nos mueve, el principal, casi el único, es la defensa de los puestos de trabajo, de los mineros que ya lo perdieron, de la actividad económica en la comarca de la mina Agua Blanca. En febrero de 2016, ahí están las hemerotecas, se nos dijo por parte de los ministerios de Industria en aquel momento y de Medio Ambiente en aquel momento, hoy han cambiado de nombre, que la DIA era inminente. En junio de 2016, estábamos casi en campaña electoral antes de las últimas elecciones generales, la delegada del Gobierno anunció que se iba a producir ya la declaración de impacto ambiental, en junio del 2016, estamos en marzo del 17. ¿Por qué un año después seguir sacándose de la manga nuevas peticiones? Y el PP de Extremadura ya no sabe cómo defender lo indefendible y llega a utilizar unos argumentos absurdos, insostenibles. ¿De verdad defiende el Partido Popular de Extremadura que es una cuestión técnica normal y corriente que una empresa que tiene 400 empleos, una evaluación de impacto ambiental tarde más de 2 años? Y la única explicación que se me ocurre es que el Ministerio lo que busca es que llegue un momento en que la empresa diga no contesto más y el Ministerio pueda decir en ese momento yo no he sido, ha sido la empresa la que no quiere seguir con la actividad económica. Este asunto de la declaración de impacto ambiental de la mina Agua Blanca para la Junta es muy claro. Se trata de defender, la postura de la Junta es defender los intereses de Extremadura. Exigir que se cumpla la ley, pero de verdad, no con interpretaciones torcidas y fraudulentas. Y pedirle a quien tiene responsabilidades políticas que las asuma, que dé la cara, que reconozca por qué no está actuando desde la responsabilidad que le corresponde. Porque a lo mejor hay alguien que piensa que los políticos estamos para ser espectadores, pero otros pensamos que no, que estamos para actuar sobre la realidad y mejorarla.